Porque el 20 de noviembre fue citado indagatorio al expresidente Alberto Fernández por el tema de los seguros y hay revelaciones, con la nota que además escribe Nico Pizzi, que cuenta cómo funcionaban las cooperativas y una posible asociación ilícita en torno al tema de los seguros y el beneficio para exfuncionarios, inclusive el expresidente Alberto Fernández. Nico, ahí vemos el título y te saludamos. El broker amigo de Alberto Fernández se quedó con el 60% de las comisiones pagadas a las aseguradoras, es Héctor Martínez Sosa y sus empresas satélites, que cobraron 2.297 millones. Es el segundo broker que acumuló el 17% de las comisiones. Contanos, Nico, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, Bienvenido. eso sí. La verdad que los números son muy llamativos. Martínez Sosa, el amigo de Alberto Fernández, el que iba a la Quinta de Olivos y entraba sin quedar registrado, el que tenía a su esposa como secretaria privada de Alberto Fernández, bueno, ese es Martínez Sosa, el que aparecía en las declaraciones juradas incluso de Alberto Fernández por haberle prestado dinero. Martínez Sosa y sus empresas satélites, y esto es muy importante. ¿Por qué empresas satélites? Porque funcionaban todos en tándem. Martínez Sosa solamente cobró alrededor de 400 millones de pesos en comisiones. Si se suman todas las empresas que jugaban en tándem con Martínez Sosa, te da esa cifra, Hugo, de 2.300 millones, que es, digamos, muchísimo dinero, pero además es más de la mitad de todo lo que se pagó en los 4 años de Alberto Fernández. Ahora, entonces, ese dato ya es muy importante. Nico, y respecto al tema de las cooperativas, sí, Luis. No, termine con la idea, por favor. Respecto al tema de las cooperativas, para mí esta causa tiene una maniobra que hasta ahora yo no lo había visto en muchas causas de corrupción. Me animaría a decir que es un caso inédito. Hay una cooperativa, se llama 7 de Mayo, y acuérdense ese nombre porque yo la vengo mencionándose bastante. Sí. Cuando empezaron a ver, la historia de cómo surge esta cooperativa es casi para una serie de Netflix. La cooperativa se conoce porque en un allanamiento en el mes de marzo, la policía sospecha de un procedimiento. Siguen un auto, ese auto llega hasta un barrio privado. La policía hace tareas de inteligencia y descubre una camioneta. Cuando le sacan fotos a la camioneta, descubren que esa camioneta estaba registrada a nombre de la cooperativa. Eso pasó en el mes de marzo. Detrás de esa cooperativa había empresarios, funcionarios de Nación Seguros, y esa cooperativa recibía coimas en blanco. Wow. Por eso digo que este es En blanco, digamos, un mecanismo inédito. A ver, perdón, hay un documento ahí, ¿no?, que es parte de la causa y que vamos a compartir ahora. Fíjate, a ver, el segundo párrafo, a ver, como muestra esto, ¿no? En el caso de Héctor Horacio Martínez Sosa, aparece vinculado a los siguientes intermediarios con un total de, espero leer bien, 2.297 millones o el 68,3% del universo de comisiones, recién lo explicaba Nico Pizzi, de la maniobra, equivalentes a su vez a casi el 60% liquidados por Nación Seguros S.A. a todos los intermediarios por todas las pólizas emitidas y entes estatales entre el 10 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre de 2023. Fuerte eso. Ahora, Nico, ¿cuál sería la responsabilidad del expresidente Alberto Fernández y qué significa, estamos con Luis Gasulla y Silvina Martínez acá también para analizar, que lo hayan citado a declaración indagatoria, a prestar declaración indagatoria, Nico? Luis, el tema es así. Alberto Fernández firmó un decreto en diciembre de 2021 que cambió todo el sistema de seguro del Estado. Le dio el monopolio de todos los seguros a la empresa Nación Seguros. Esa es la principal responsabilidad de Alberto Fernández. Pero lo que dice el juez Ercolini es que Alberto Fernández estaba detrás de toda la maniobra de direccionamiento. ¿Por qué la maniobra de direccionamiento?
el decreto en sí, lo que dice Alberto Fernández, es que no había ningún delito. Él venía diciendo esto desde el comienzo. El decreto en sí no genera ningún delito, porque el decreto le traslada el monopolio a Nación Seguros, y él decía, le quita el negocio a los privados. Lo que no dice es que después aparecieron intermediarios. Todos estos brokers que cobraron comisiones estaban en el medio entre cada organismo y Nación Seguros. Entonces, lo que dice Ercolini es, más allá del decreto, acá hay un direccionamiento, y Alberto Fernández estaba detrás de todos los funcionarios de Nación Seguros que ponían intermediarios a dedo, Luis. Claro. Y lo que te decía antes de la cooperativa, lo quiero redondear porque es muy importante. Es un mecanismo inédito. ¿Por qué? Porque la cooperativa recibía transferencias en blanco, en blanco. Siempre que estamos acostumbrados a pensar en coimas, pensamos coimas en negro. Obviamente, nadie hace una coima, nadie paga una coima. Entiendo, Nico. Dije, son transferencias en blanco y las dibujaban con conceptos absolutamente improbables. Qué sé yo, un viaje a tal lado. Le ponían conceptos genéricos que después ni siquiera documentaron. Eso es lo que señala Nico Pizzi, y me parece que es una de las curiosidades más fuertes de la causa. ¿Qué me decía Luis Gasulla? Perdón. Me recuerda a Diolfan, la empresa creada por Alejandro Van der Broele, que inventan un pago para el estudio de la privatización del Banco de Formosa. Es algo parecido. Pero Agustina, vos tenías un material para compartir. Bueno, sin hablar obviamente de todas las ramificaciones que puede tener, porque vos también lo decías esta semana, Nico, que la maniobra de la que tanto venimos hablando en Lancés después se repitió en 20 organismos más. Pero hablando de Alberto Fernández, fíjate, antes de despedirte, Nico, te queremos mostrar esto, lo que decía el propio Alberto Fernández sobre él mismo antes de dejar el poder. Mirá. Yo me voy con la tranquilidad de que ningún amigo mío hizo negocios. Ningún hermano mío se volvió millonario porque yo fui presidente. Y me voy con lo mismo que llegué. Bueno, no hay remate. Sí, qué fuerte, ¿no? Es tremendo este video. Qué fuerte, la verdad que es muy fuerte. Bueno, Nico, y antes de despedirte, se viene otro tema, otra causa, dos causas fuertes. Yo creo que en cualquier momento, antes de fin de año, algo va a pasar y malo para Alberto Fernández, la causa de violencia de género. Y por otra parte, el 13 de noviembre, me parece que se confirma rápidamente, Nico, los principales datos, la condena a Cristina Kirchner por la causa vialidad. Sí, Luis, se está hablando mucho, hay un rumor muy fuerte en Comodoro Pi que esta semana misma puede haber novedades respecto a un posible llamada indagatoria para Alberto Fernández respecto a la causa de violencia. A mi modo de ver, lo del viernes respecto a la causa seguros puede cambiar esa dinámica. Quizás me equivoco, pero no veo dos indagatorias en pocos días, pero es probable porque venimos contando hace tiempo que el fiscal Ramiro González está trabajando en la indagatoria por la causa de violencia y la mayoría de los testigos ya declararon, Luis. Respecto al 13 de noviembre, la fecha es inamovible. Faltan 10 días, yo te vengo contando, hay dos jueces que ya votaron, falta un voto, será 2-1, será 3-0, pero no hay ninguna chance de que Cristina Kirchner pueda esquivar la confirmación de la condena. Nico Pizzi, muchas gracias, siempre muy completo. Un abrazo grande. Y Silvina Martínez, justamente a propósito del 13 de noviembre, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente, como lo decía recién Nico Pizzi, el 13 de noviembre es el día, la fecha clave para que se confirme la causa de vialidad. Sería en este caso la segunda condena que tendría en esta misma causa, muy importante, y el puntapié inicial para que las otras causas que están dormidas, Otesur, Los Sauces, Cuadernos de las Coimas, también se reactiven porque están vinculadas con este tema. Sin ir más lejos, también la ruta del dinero K, que tiene que definirse nuevamente qué va a pasar con Cristina. Ahora, Mariano Pérez seguramente tiene algo que decir de esto, porque alguna de las cosas por las que Milei ganó, y porque todavía prevalece en muchas encuestas, tiene que ver, yo creo que en la Casa Rosada le dicen los monstruos. Cada vez que salen los monstruos a la luz, nosotros crecemos. ¿Mariano? Sí, bueno, sin lugar a dudas que tener personajes del otro lado como Cristina Kirchner, como Massa, como Grabois, como Moyano, como todos estos personajes, bueno, recién vemos lo de Alberto, ¿no? Gente que estuvo tan empeñada en hacer curros, negociados,